Martes de terror. Luxferre Audios presenta el sendero donde se cruzan el terror y el humor, el conocimiento y la literatura, un mundo lleno de criaturas tenebrosas que vagan por los cuentos. Bienvenidos a Martes de Terror. Hoy presentamos The Children of the Popcorn. Menos mal que ya nos largamos, porque menuda aventura. ¿Y qué ganas tengo de llegar a... ¿Solo tú? Pues si te cuento cómo estoy yo de conducir, hasta el gorro. Llevas razón, Evaristo, llevas razón. En la próxima parada te hago el relevo. A ver si encontramos una gasolinera. Bonita excusa. Sí, tendré yo la culpa de que no haya por aquí gasolineras. ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Lo que faltaba ahora. ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Legión, por favor, vale ya. Mira, que tengo aquí una bolsa de lacasitos. ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Pero, ¿queda mucho? ¿Queda ¿dónde mucho? están los ¿Queda lacasitos? mucho? ¿Queda mucho? Juraría que ¿Queda llevaba mucho? la bolsa. ¿Queda mucho? ¿Queda Pero, mucho? Evaristo, ¿qué ¿Queda has mucho? hecho? ¿Queda mucho? Tenía hambre. ¿Queda mucho? Ciérrale ¿Queda la boca a mucho? ese ¿Queda monstruito, mucho? no ¿Queda mucho? respondo. ¿Qué ¿Queda quieres mucho? que ¿Queda haga? mucho? La ¿Queda culpa mucho? es de Evaristo. ¡Hala, venga! Quiero Sí. comer. Tengo hambre. Come de Quiero todo. ir a La casa. culpa es de Quiero Evaristo comer. y Tengo Martín hambre. Pratán. Quiero ir a casa. Quiero comer. Tengo hambre. Quiero ir a casa. Quiero comer. Que alguien haga Tengo que se hambre. calle, Quiero por ir a casa. favor. Quiero comer. Por Tengo favor. hambre. Evaristo, mira al frente. Mira al frente. ¡Evaristo! ¡Un jabalí! Me cago en... ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Divertido, Legión? Menuda has liado, viejo. Menuda has liado. Por vuestra culpa. Que ponéis mucho de vuestra parte. Menuda humildad la tuya. Casi nos matas y ni te disculpas. ¿Estáis bien? Evaristo, no has tenido ni la delicadeza de contestarme. Ya veo que sí. Pues como siempre. A la próxima vez, que conduzca otro. Así la culpa de todo no la tiene Evaristo. Eso. Tú quítate el San Benito, que es lo que mejor sabes hacer. Bueno, haya paz. Vamos a ver. Primero de todo, hay que salir de aquí y buscar una solución. Venga, os ayudo a salir. ¡Mi vestido! ¡Qué pena! Arrugado como un higo. Lady, que casi nos hemos matado. Y tú solo piensas en eso. ¿Y qué? Hasta en la muerte una debe estar mona. Desde luego, esta es la mejor conversación en estas circunstancias. Bueno, vamos a ver. Es el peor momento para discutir. ¿Dónde carajos estamos ahora? En el quinto pimiento. Pues en medio de unos sembrados. Sí, y en una noche oscura, abigarrada y terrorífica. ¡Qué mujer tan exagerada! ¿Ves? Hombre, un poquito siniestro. Sí que es. Y repito, no tenemos ni pajolera idea de dónde estamos. Y el coche está destrozado. Eso es lo peor. Mirad lo que hay ahí. Es una cabaña en medio de la nada. Cae un poco lejos. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Tú y todos, leche. ¡Y tanto! ¡Hambre, hambre, 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 hambre! ¡Qué cabeza! Escucha, Legión, escucha. Si llegamos a esa cabaña, seguro que tienen algo de comer, pero hay que ir en silencio, ¿vale? Vale. Pequeño. Trauma. ¿Qué estás diciendo? Si se te ocurre a ti una mejor idea para que se calle... Y tampoco hay un plan mejor. ¿O alguien lo tiene? Pues no. Pues entonces, caminando. A saber lo que habrá en ese sitio dejado de la mano de Dios.
nos da aprensión. Más nos da quedarnos aquí, en medio de la nada, sin saber qué hacer. ¿Y si nos encontramos con algún psicópata o algo por el estilo? ¿Cuántas películas has visto? Pues cosas más difíciles han sucedido, listo. De acuerdo. Escuchemos tu brillante plan. ¿Y si hacemos autostop? Oh, sí, grandioso plan. Tanto que hablas de psicópatas, ¿cuántos habrá al volante? No te columpies, pequeño. Trauma. No te columpies. Que no me columpie, dice. Escúchate tú. Y, sobre todo, con la cantidad de tráfico que pasa por aquí. Es una idea brillantísima. Ya lo he pillado. Cansinos. Hace fresquillo, ¿eh? Pues no tenemos chaqueta. ¡Echis! Ahora que lo digo, yo me traje una pequeña manta, pero está dentro del coche. Esperadme aquí. Trauma, con cuidado. Que ese coche ahora es un puñado de hierro. Tranquilo, que sé lo que hago. Me ha costado un poco, pero ya estoy aquí. Nos hemos quedado helados esperándote. Anda que no rasca. ¡Echis! Toma, Legión, no te enfríes más. Vale. Y los demás a pasar frío. Es que hay que ser precavido, de todo se aprende. Eso. Restriéganoslo. Bueno, opino yo que menos discutir y más emprender la marcha. ¡Hala, sí! Y así nos calentamos. Y ya de paso, si os parece, vamos a escuchar la quinta y penúltima parte de Los Chicos del Maíz. Un relato, recordemos, de Stephen King, a quien también he presentado al principio de este ciclo. La tensión se palpa en el aire. ¡Dentro relato! Los Chicos del Maíz. Un relato de Stephen King. En las voces de Nieves Guijarro, Tony López, Rebeca Guijarro, Ace McDougall, Rafael Lindem y Elena Navarrete. Y el cuchillo en alto para inmolar el cordero. Pero, ¿había sido un cordero? Quizás se había apoderado de ellos una manía religiosa. Solos, aislados del mundo exterior por centenares de kilómetros cuadrados de secretos maizales susurrantes. Solos, bajo 35 millones de hectáreas de cielo azul. Solos, bajo el ojo vigilante de Dios, que ahora era un extraño dios verde, un dios de maíz, envejecido, extravagante y hambriento. El que marcha detrás de las hileras. Bart sintió que le recorría un escalofrío. Vicky, deja que te cuente una historia. Es la historia de Amos Deegan, que nació el 4 de septiembre de 1945 y se llamaba Richard Deegan. En 1964 optó por el nombre de Amos, un bello nombre del Antiguo Testamento. Amos, uno de los profetas menores. Bien, Vicky, lo que sucedió, no te rías, es que Dick Deegan y sus amigos, Bill Renfrey, George Kirk, Roberia Wells y Evie Hollis, entre otros, se hicieron religiosos y mataron a sus padres. A todos. ¿No te parece alucinante? Los acribillaron en la cama, los apuñalaron en la bañera, les envenenaron la comida, los ahorcaron o tal vez los destriparon. ¿Por qué? Por el maíz. Quizá se estaba secando, quizá se les ocurrió la idea de que se secaba porque la gente pecaba demasiado, porque no había suficientes sacrificios. Y los hubo, en el maizal, en las hileras.
Y de alguna manera, de esto estoy seguro, Vicky, de alguna manera decidieron que nadie debía vivir más de 19 años. Richard Amos Dean, el protagonista de nuestra historia, cumplió 19 años el 4 de septiembre de 1964, la fecha que figura en el libro. Pienso que tal vez lo mataron, lo sacrificaron en el maizal. ¿No te parece una historia tonta? Pero ahora veamos qué le sucedió a Rachel Stigman, que hasta 1964 se llamó Donna Stigman. Cumplió 19 años el 21 de julio, hace más o menos un mes. Mouse Richardson nació el 29 de julio y dentro de solo 3 días cumplirá 19 años. ¿Sospechas lo que le ocurrirá el 29 al viejo Mouse? Yo lo imagino. Bart se humedeció los labios. Los tenía muy secos. Hay algo más, Vicky. Observa esto. Tenemos a John Gilman Clayton, que nació el 6 de septiembre de 1964. No hubo más nacimientos hasta el 16 de junio de 1965. Un vacío de 10 meses. ¿Sabes lo que pienso? Mataron a todos los padres, incluyendo las madres embarazadas. Eso es lo que pienso. Y una de ellas quedó embarazada en octubre de 1964 y alumbró ahí. Una muchacha de 16 o 17 años. Ahí, la primera mujer. Hojeó febrilmente el libro en sentido inverso y encontró el asiento de Eve Tobin. Debajo, Adam Greenblatt, nacido el 11 de julio de 1965. Ahora solo debían tener 11 años. Pensó, y se le empezó a poner la carne de gallina. Y quizá están ahí fuera en alguna parte. Pero ¿cómo podían haber ocultado eso? ¿Cómo era posible que continuara? ¿Cómo? A menos que el dios implicado lo aprobara. Jesús, murmuró Bart en medio del silencio. Y fue entonces cuando el claxon del Chivair empezó a sonar en la tarde con un largo toque continuo. Bart saltó del púlpito y corrió por la nave central. Abrió la puerta exterior del vestíbulo, dejando que el sol caluroso cegador entrara a raudales. Vicky estaba erguida detrás del volante, con ambas manos apoyadas sobre el aro del claxon, sacudiendo frenéticamente la cabeza. Los niños se acercaban desde todas las direcciones. Algunos reían alegremente. Blandían cuchillos, hachas, tubos de hierro, piedras, martillos. Una niña de unos 8 años, con una larga y hermosa cabellera rubia, empuñaba una manivela. Instrumentos rurales. Ni una sola arma de fuego. Bart sintió un incontenible deseo de gritar. ¿Cuáles de vosotros sois, Adam y Eve? ¿Cuáles son las madres? ¿Cuáles las hijas? ¿Los padres? ¿Los hijos? Házmelo saber si tienes inteligencia. Salían de las calles laterales, de los jardines del pueblo, por el portón del cerco de cadenas que rodeaba el campo de juegos de la escuela, situado a una manzana más al este. Algunos de ellos miraron con aire indiferente a Bart, que estaba petrificado en la escalera de la iglesia, y otros intercambiaron codazos y señalaron y sonrieron las dulces sonrisas de los niños. Las niñas usaban largos vestidos de lana marrón y cofias desteñidas. Los niños vestían trajes totalmente negros, como los párrocos cuáqueros, y sombreros de copa redonda y ala lisa. Avanzaban hacia el coche por la plaza, por los canteros, y unos pocos atravesaron el césped de lo que había sido la Iglesia Bautista de Gracia hasta 1964. Uno o dos pasaron tan cerca que podría haberlos tocado. ¡La escopeta! Vociferó Bart. ¡Vicky, coge la escopeta! Pero desde la escalinata,
vio que ya estaba paralizada por el pánico. Incluso dudaba que lo oyera a través de las ventanillas cerradas. Convergieron sobre el Thunderbird. Las hachas y hachuelas empezaron a subir y bajar rítmicamente. Dios mío, ¿es que veo realmente esto? Pensó al helado. Una flecha de cromo se desprendió de la carrocería del coche. El ornamento del capó salió volando. Los cuchillos dibujaron espirales a través de las bandas laterales de los neumáticos y el coche se sentó sobre el pavimento. El claxon seguía sonando y sonando. El parabrisas y las ventanillas laterales quedaron hechos trizas por efecto de la embestida. Y entonces el cristal de seguridad cayó pulverizado hacia adentro y pudo ver nuevamente. Vicky estaba acurrucado, con una sola mano sobre el aro del claxon y la otra levantada para protegerse la cara. Unas ansiosas manos infantiles tantearon en el interior, buscando el dispositivo de seguridad de la portezuela. Ella las golpeó vehementemente. El toque de bocina se hizo intermitente y después se enmudeció por completo. La portezuela maltratada y abollada del lado del conductor se abrió bruscamente. Intentaban sacar las rastras, pero ella estaba aferrada al volante. Entonces, uno de los niños se inclinó, empuñando un cuchillo y... Su parálisis se disipó y se precipitó escaleras abajo a punto de caerse y corrió hacia ellos por el camino de losas. Un muchacho de unos 16 años, cuyos largos cabellos rojos caían en cascada de debajo del sombrero, se volvió hacia él casi displicentemente y algo cruzó por el aire. El brazo izquierdo de Bart se convulsionó hacia atrás y por un momento se le ocurrió la absurda idea de que lo habían golpeado a larga distancia. Después sintió el dolor, tan agudo y súbito que el mundo se tornó gris. Examinó su brazo con un asombro estúpido. Un cortaplumas Pensy de $1.50 asomaba de él como un raro tumor. La manga de su camisa deportiva J.C. Penney se estaba tiñendo de rojo. Miró el cortaplumas durante lo que le pareció una eternidad, tratando de entender cómo podía estar allí. ¿Era posible? Cuando levantó la vista, el muchacho pelirrojo estaba casi encima de él. Tenía una expresión sonriente, confiada. ¡Cerdo! Le espetó Bart, con voz quebrada, atónita. Encomienda tu alma a Dios, porque enseguida comparecerás ante su trono, dijo el pelirrojo, y estiró las garras hacia los ojos de Bart. Bart retrocedió, arrancó el cortaplumas Pensy de su brazo y lo clavó en el cuello del pelirrojo. La sangre saltó inmediatamente a borbotones. Salpicó a Bart. El pelirrojo empezó a gorgotear y a caminar en círculo. Manoteó el cortaplumas tratando de desprenderlo, pero no lo logró. Bart lo observaba con la mandíbula desencajada. Nada de eso sucedía realmente. Era un sueño. El muchacho pelirrojo gorgoteaba y caminaba. Ahora, ese ruido era el único que se oía en la tarde calurosa. Los otros lo miraban, pasmado. Esta parte no figuraba en el guión. Pensó Bart, aturdido. Vicky y yo sí figurábamos. Y el niño del maizal que trataba de huir. Pero no uno de ellos. Los miró ferozmente con ganas de gritar. ¿Os gusta? El muchacho pelirrojo lanzó un último y débil graznido y se desplomó sobre las rodillas. Miró un momento a Bart y después apartó las manos del mango del cortaplumas y se tumbó hacia adelante. Los niños congregados en torno del Thunderbird dejaron escapar un suspiro.
Miraron a Bart. Este les devolvió la mirada, fascinado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Vicky había desaparecido. ¿Dónde está? Preguntó. ¿A dónde la habéis llevado? Uno de los muchachos alzó hasta su propio cuello un cuchillo de caza, salpicado de sangre, e hizo un rápido movimiento transversal. Sonrió. Esa fue la única respuesta. ¡A él! Ordenó la voz de una chica mayor desde atrás. Los niños empezaron a avanzar. Bart retrocedió. Ellos avanzaron más deprisa. Bart retrocedió más deprisa. La escopeta. ¡La condenada escopeta! Fuera del alcance de sus manos. El sol recortó oscuramente sus sombras sobre el césped verde de la iglesia, y entonces él bajó la acera. Se volvió y corrió. ¡Matadlo! Rugió alguien y emprendieron la persecución. Corrió, pero no al azar. Rodeó el ayuntamiento. Allí no encontraría ayuda y lo acorralarían como una rata. Y enderezó por Main Street, que 2 manzanas más adelante se ensanchaba y se convertía nuevamente en la carretera. Si hubiera hecho caso, él y Vicky se hallarían ahora en esa carretera y lejos. Sus mocasines golpeaban rítmicamente la calzada. Delante de él, vio algunos otros edificios comerciales, incluyendo la heladería Gatling y, por supuesto, el Bijou Theater. Las letras polvorientas de la marquesina anunciaban: hoy estreno por pocos días. Elizabeth Taylor, Cleopatra. Después de la intersección siguiente, existía una gasolinera que marcaba el límite del pueblo, y más allá el maizal, que se cerraba a ambos lados de la carretera. Una marea verde de maíz. Bart corría. Ya le faltaba el aliento y le dolía la herida del brazo, y dejaba su rastro de sangre. Sin dejar de correr, extrajo el pañuelo del bolsillo trasero y lo metió bajo la camisa. Corría. Sus mocasines repiqueteaban sobre el cemento resquebrajado de la acera, y el aliento cada vez más caliente le raspaba la garganta. El brazo empezaba a palpitarle fuertemente. Un tramo cáustico de su cerebro intentó preguntarle si pensaba que podía correr hasta la próxima ciudad, si podía resistir 30 kilómetros de carretera de 2 carriles. Corría. Los oía a sus espaldas, 15 años más jóvenes y más veloces que él, ganando terreno. Sus pisadas restallaban sobre el pavimento, intercambiaban alaridos y gritos. Bart pensó amargamente que se divertían más que con una alarma general de incendio. Hablarían de eso durante años. Bart corría. Pasó frente a la gasolinera que marcaba el límite del pueblo. El aire siseaba y rugía en su pecho. La acera desapareció bajo sus pies. Y ahora solo le quedaba un recurso, una sola alternativa para librarse de ellos y escapar con vida. Ya no había casas ni ciudad. El maíz había vuelto a cerrarse como una plácida onda verde sobre los bordes de la carretera. Las hojas verdes, apiladas, susurraban suavemente. Allí el maizal debía de ser profundo, profundo y fresco, umbrío entre las hileras de tallos altos como hombres. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo, Radio Trovador. Pues sí que se palpa, sí. Y desde luego no es lo mejor para caminar entre tantos ramajes y tanta oscuridad. Menudo miedica. ¡Ay, qué malita estoy! ¡Ay, que me sofoco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! Gracias por tu magnífica educación.
Evaristo. ¿Y si me duele qué hago? Ay. Evaristo, ¿eso de qué es? Eso es cuentitis. ¡De hambre! ¡De hambre! Yo también tengo hambre. Yo también tengo hambre. ¿Tanto te duele, viejo? ¡Ay, sí! Vale. Siéntate aquí, en esta piedra. He tenido una idea. Alguna brillantez. ¿Me llamaban? Ah, era Sí. eso. Tenemos aquí una digestión un poco difícil. ¡Hambre! ¡Más bien hambre! No se preocupen ustedes. Han hecho bien. Gonofredo el conejo es la solución a todos sus problemas. Vale, pues cura ya a este viejo quejica. ¡Y hambriento! ¡Y hambriento! Y quejica. Allá vamos. Venga, viejo, tómatelo todo. ¿Mejor? Mucho mejor. Entonces, ¿ya podemos seguir? Sí, aunque sigo estando canino. Pues muchas gracias, buen hombre. O buen conejo, mejor. Aquí estamos para servirle. Pero no tengo para darle propina. No importa. Acompáñenos en nuestra excursión. Vamos a esa cabaña de allí. Un sitio no muy bonito. Conejo al horno. Legión, por favor, calla. De verdad, qué vergüenza. Perdone usted, señor Gonofredo. No se apure, señor gato. Siempre eres tan pedante, conejito. ¿He hecho algo que le moleste, madame? Ni puñetero caso, siempre está igual. Si quieren, puedo tocar el acordeón para amenizar el camino. No, por favor. No es necesario. No hace falta. Además, aquí el que trae buena música soy yo. Ahí le has dado. Escucha, conejo, escucha. Escucho. Hoy, como siempre, por obra y gracia de Hueso Producciones, nos va a amenizar la banda Udo. Completando un año de aniversario especial para la banda, 35 años desde la fundación del grupo y el nacimiento del álbum debut Animal House, su intrépido líder y voz, Udo Dick Snyder, que cumplió 70 años este abril, hoy, 18 de noviembre de 2022, Udo lanza una compilación de lo mejor de, que abarca toda su carrera, titulada The Legacy, a través de AFM Records. El legado demuestra que Udo produjo clásicos a lo largo de toda su carrera. Su longevidad y calidad de producción es casi inigualable dentro de la escena de la música metal. Con un catálogo tan impresionante, recopilado en las últimas 3 décadas y media, es simplemente una tarea imposible compilar un CD doble de material y satisfacer a todos. Pero The Legacy es como mucho la retrospectiva más extensa que la banda haya lanzado, con 33 pistas en total, e incluyendo canciones de todos los álbumes de estudio. La compilación también incluye 4 canciones adicionales, raras, que muchos de los fieles seguidores de Udo escucharán por primera vez. Udo ha compartido uno de los próximos bonus track, Wilder Life, lanzado solo en la edición japonesa de su último álbum, Game Over. Los fanáticos de todo el mundo ahora pueden disfrutar de esta canción aquí, en Martes de Terror. Time
escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Un gran goce, sí, señor. Es que el viejo, otra cosa no, pero de música. Evaristo es el de la música y yo el de los cuentos. Sí, mucho cuento tienes tú. Anda, que habló. Y así todos los días, Godofredo. ¿A ti qué te parece? ¡Qué gente más rara! Lo dice el conejo que vende bicarbonato. Y lo peor de todo es que viven en mi casa, en mi casa. Haya paz, haya paz. Mirad, que ya nos va quedando menos. Por fin, a ver qué nos encontramos. Eso, un poquito más y llegamos. Y tu legión, abrígate bien. Así. Bueno, y ahora ya sí que sí. Ha llegado el momento que estábamos esperando. Vamos a escuchar la sexta y última parte de Los Chicos del Maíz. Así que aquí os dejo con este terrorífico desenlace. Pasó frente a un cartel que proclamaba: está saliendo de Gatling, el pueblo más bello de Nebraska y del mundo. Vuelva cuando quiera. Me faltaba más. Pensó Bart, con la mente embotada. Pasó frente al cartel como un corredor a punto de llegar a la meta. Y después viró hacia la izquierda, cruzó la carretera y se desprendió de los mocasines. Enseguida estuvo entre el maíz, y este se cerró detrás y encima de él como las olas de un mar verde, absorbiéndolo, ocultándolo. Experimentó una inesperada sensación de alivio y al mismo tiempo recuperó el aliento. Sus pulmones, que se habían estado comprimiendo, parecieron dilatarse y aumentar su capacidad respiratoria. Puso rumbo hacia el fondo de la primera hilera por la que se había introducido, con la cabeza gacha, apartando las hojas con los hombros y haciéndolas temblar. Después de internarse 20 metros, viró hacia la derecha, nuevamente en sentido paralelo a la carretera, y siguió corriendo, encorvado para que no vieran su cabellera negra asomando entre las mazorcas amarillas. Por fin, se dejó caer sobre las rodillas y apoyó la frente contra el suelo. Solo oía su propia respiración jadeante, y el pensamiento que daba vueltas y vueltas por su cabeza era siempre el mismo. Gracias a Dios que dejé de fumar. Gracias a Dios que dejé de fumar. Gracias a Dios. Entonces los oyó, intercambiando gritos, tropezando a veces entre sí. Esta es mi hilera. Y el ruido lo estimuló. Estaban muy lejos, a su izquierda, y parecían estar muy mal organizados. Sacó el pañuelo de debajo de la camisa, lo dobló y volvió a introducirlo en el bolsillo trasero después de examinar la herida. La hemorragia parecía haberse detenido a pesar de que él la había maltratado mucho. Descansó un poco más y se dio cuenta de que se sentía bien, mejor físicamente que en muchos casos, si se exceptuaban las palpitaciones de su brazo. Su cuerpo estaba bien ejercitado y de pronto debía abordar un problema claro, aunque demencial, después de 2 años en los que solo había tenido que lidiar con los demonios que succionaban la savia vital de su matrimonio. No era correcto que se sintiera así, pensó. Corría peligro de muerte y habían secuestrado a su esposa. Es posible que ya estuviera muerta. Trató de recordar el rostro de Vicky y de disipar así, en parte, la estrafalaria sensación de placer que lo embargaba, pero no consiguió evocar sus facciones. En cambio, acudió a su mente la imagen del muchacho pelirrojo con el cortaplumas clavado en el cuello. En ese momento, tomó conciencia de la fragancia del maíz que lo rodeaba, impregnando su olfato. El viento que soplaba entre los penachos de las plantas sonaba como voces sedantes.
Poco importaba lo que se hubieran hecho antes en nombre del maíz. Ahora este era su protector. Pero se acercaban. Corrió agazapado por la hilera donde se hallaba. Cruzó a otra, retrocedió y atravesó más hileras. Procuró que las voces quedaran siempre a su izquierda, pero a medida que avanzaba la tarde, esto era cada vez más difícil de lograr. Las voces se habían debilitado, y a menudo el crujido de los tallos las eclipsaba por completo. Corría, escuchaba, volvía a correr. La tierra era dura y sus pies descalzos, tan solo cubiertos por calcetines, dejaban pocas huellas o ninguna. Cuando se detuvo, mucho más tarde, el sol se cernía sobre los campos, a su derecha, rojo e inflamado, y cuando consultó el reloj vio que eran las 7:15. El sol había salpicado los penachos del maíz con un dorado rojizo, pero allí las sombras eran oscuras y espesas. Inclinó la cabeza y escuchó. Al caer el crepúsculo, el viento había amainado totalmente y los tallos estaban inmóviles, exhalando el aroma de su maduración en la atmósfera cálida. Si estaban aún en el maizal, se hallaban lejos o agazapados con el oído alerta. Pero Bart no creía que una pandilla de chicos, aunque estuvieran locos como esos, pudieran permanecer tanto tiempo callados. Sospechaba que habían optado por la conducta más infantil, sin pensar en las consecuencias que ésta podía tener para ellos. Se habían dado por vencidos y habían regresado a casa. Se volvió hacia el sol poniente, que se había sumergido entre las nubes alineadas sobre el horizonte, y echó a andar. Se avanzaba en diagonal entre las hileras, cuidando que el sol poniente permaneciera siempre delante de él. Llegaría tarde o temprano a la carretera 17. El dolor de su brazo se había reducido a una palpitación sorda que era casi placentera, y aún lo acompañaba la sensación agradable. Resolvió que mientras estuviera allí podría disfrutar sin remordimientos de esa sensación agradable. Los remordimientos volverían a aflorar cuando tuviera que enfrentarse con las autoridades para comunicarles lo que había sucedido en Gatling. Pero aún faltaba mucho para eso. Avanzaba entre el maíz, pensando que nunca se había sentido tan alerta. 15 minutos más tarde, el sol fue solo un hemisferio que asomaba sobre el horizonte, y se detuvo otra vez, con su flamante sensibilidad encuadrada en un esquema que no le gustó. Era vagamente alarmante. Inclinó la cabeza. El maíz susurraba. Hacía un rato que Bart había tomado conciencia de esto, pero había asociado el hecho con alguna otra cosa. No corría viento. ¿Cómo era posible que el maíz susurrara? Miró cautelosamente en torno, casi preparado para ver cómo los muchachos sonrientes, vestidos con sus ropas de cuáqueros, salían sigilosamente del maizal empuñando cuchillos. Nada de eso. Solo se oía el susurro hacia la izquierda. Empezó a caminar en esa dirección, sin tener que abrirse paso ya entre los tallos. La hilera lo llevaba hacia donde él quería ir, con la mayor naturalidad. La hilera terminaba más adelante. ¿Terminaba? No. Se vaciaba en una especie de claro. El susurro provenía de allí. Se detuvo súbitamente, asustado. El aroma del maíz era tan intenso que se hacía pegajoso. Las hileras conservaban el calor del sol, y Bart descubrió de pronto que estaba embadurnado de sudor y paja y barbas de maíz finas como telas de araña. Los insectos tendrían que haber pululado sobre él, pero no había ninguno. Se quedó inmóvil,
mirando hacia el lugar donde el maizal se abría en lo que parecía ser un vasto círculo de tierra desnuda. Allí no había jejenes, ni mosquitos, ni moscardones, ni niguas. Aquellos que, durante su noviazgo, él y Vicky llamaban insectos de autocine, pensó con una súbita e inesperada nostalgia afligida. Y no había visto ni un cuervo. ¡Qué cosa tan insólita! Un maizal sin cuervo. Paseó los ojos atentamente sobre la hilera de maíz de su izquierda, iluminada por los rayos postreros del sol. Y tan solo vio tallos y hojas perfectos, lo cual era sencillamente imposible. Nada amarillo, ni hojas roídas, ni huevos de oruga, ni madrigueras, ni... Sus ojos se dilataron. Dios mío, no hay malezas. Ni un solo rastrojo. Las plantas de maíz brotaban del suelo a intervalos regulares de 45 centímetros. Ni una mata salvaje. Nada. Bart miró el terreno con los ojos desencajados. La luminosidad del oeste se disipaba. Las nubes se habían cohesionado. Debajo de ellas, el resplandor dorado se había tornado en rosa y ocre. Muy pronto estaría oscuro. Era hora de adelantarse hasta el claro del maizal para investigar lo que había en él. ¿Y no sería eso lo que ellos habían planeado desde el principio? Mientras él creía avanzar hacia la carretera, ¿no lo habían estado impulsando hacia ese lugar? Con el estómago crispado por el miedo, avanzó a lo largo de la hilera y se detuvo en el borde del claro. La escasa luz bastó para mostrarle lo que había allí. No pudo gritar. No parecía quedarle suficiente aire en los pulmones. Se tambaleó sobre unas piernas débiles como estacas de madera astillada. Sus ojos estaban desorbitados en la cara sudorosa. Vicky. Susurró. Vicky, Dios mío. La habían colgado de una barra horizontal como si fuera un vil trofeo, sujetándole los brazos a la altura de las muñecas y las piernas de los tobillos con alambre de espino, de ese que se compra 70 céntimos el metro en cualquier ferretería de Nebraska. Le habían arrancado los ojos y habían llenado las cavidades con barbas de maíz. Sus maxilares estaban desencajados en un alarido silencioso. Tenía la boca llena de mazorcas. A la izquierda de Vicky había un esqueleto vestido con una sobrepelliz cubierta de moho. La mandíbula desnuda sonreía. Las cuencas oculares parecían mirar jocosamente a Bart, como si el otrora pastor de la Iglesia Bautista de Gracia le estuviera diciendo: no está tan mal. No está tan mal que unos demoníacos niños paganos te sacrifiquen en el maizal. No está tan mal que te arranquen los ojos del cráneo, como lo estipulan las leyes de Moisés. A la izquierda del esqueleto de la sobrepelliz había otro, vestido con un uniforme azul corroído por la podredumbre. Sobre su calavera descansaba una gorra que le ocultaba los ojos. En la parte superior de la gorra había una placa manchada de verde donde se leía F de policía. Fue entonces cuando Bart oyó que se acercaba. No eran los niños, sino algo mucho más grande, que se desplazaba entre el maíz en dirección al claro. No eran los niños. Los niños no se habrían aventurado en el maizal durante la noche. Ese era el lugar sagrado, la morada del que marcha detrás de las hileras. Bart se volvió bruscamente para huir. La hilera por donde había entrado en el claro había desaparecido. Estaba cerrada. Todas las hileras se habían cerrado. Ahora estaba más cerca y Bart lo oía abrirse paso entre el maíz. Lo oía respirar.
Un éxtasis de terror supersticioso se apoderó de él. Se acercaba. El maíz del otro extremo del calvero se había oscurecido, como si lo hubiera cubierto una sombra gigantesca. Se acercaba. El que marcha detrás de las hileras. Empezó a entrar en el claro. Van vio algo descomunal que se empinaba hacia el cielo. Algo verde con espantosos ojos rojos del tamaño de balones de fútbol. Algo que olía como mazorcas de maíz secas, conservadas durante años en un granero oscuro. Empezó a gritar, pero su grito no duró mucho. Poco después, se levantó una tumefacta luna anaranjada de tiempos de cosecha. Los niños del maíz estaban congregados en el claro a mediodía, contemplando los dos esqueletos crucificados y los dos cadáveres. Los dos cadáveres que aún no eran esqueletos, pero que lo serían. A su tiempo, y allí, en el corazón de Nebraska, en el maizal, no había más que tiempo. He aquí que un sueño se me apareció en la noche, y el Señor me enseñó todo esto. Todos, incluso Malakai, se volvieron para mirar a Isaac, sobrecogidos y maravillados. Isaac tenía solo 9 años, pero era su vidente desde que el maíz se había llevado a David hacía un año. David tenía 19 años y se había internado en el maizal en el día de su cumpleaños, en el momento justo en que la penumbra caía sobre las hileras estivales. Ahora, con una expresión circunspecta en su pequeño rostro rematado por el sombrero de copa redonda, Isaac continuó. Y en mi sueño el Señor era una sombra que marchaba detrás de las hileras. Y Él me habló con las palabras que empleó para dirigirse a nuestros hermanos mayores hace muchos años. Está muy disgustado con este sacrificio. Todos dejaron escapar algo que era una mezcla de suspiro y sollozo, y pasearon la vista sobre la muralla verde que los circundaba. Y el Señor dijo en verdad: ¿acaso no os he dado pruebas de benevolencia? Pero este hombre ha incurrido en blasfemia dentro de mí, y yo mismo he completado su sacrificio, como el del hombre azul y el falso pastor que huyeron hace muchos años. Susurraron todos e intercambiaron miradas inquietas. De modo que ahora la edad del favor se reduce de 19 siembras y cosechas a 18. Continuó Isaac implacablemente. Mas en verdad os digo que fructifiquéis y os multipliquéis como se multiplica el maíz, para que mi gracia os sea concedida y se derrame sobre vosotros. Isaac calló. Los ojos se volvieron hacia Malakai y José, los dos únicos miembros del grupo que tenían 18 años. Los otros estaban en la ciudad, y quizá eran en total 20. Esperaban la respuesta de Malakai. Malakai, el mismo que había encabezado la cacería de Japhet, al que en el futuro conocerían por el nombre de Azá, el abominado de Dios. Malakai había degollado a Azá y había arrojado su cuerpo fuera del maizal para que sus carnes corrompidas no lo contaminaran ni lo apestaran. Obedezco la palabra de Dios, susurró Malakai. El maizal pareció lanzar un suspiro de aprobación. En las semanas por venir las niñas confeccionarían muchos crucifijos con mazorcas para alejar todo nuevo maleficio. Y esa noche, todos aquellos que ahora habían pasado la edad del favor se internaron silenciosamente en el maizal para hacerse acreedores a la eterna benevolencia del que marcha detrás de las hileras. ¡Adiós, Malakai!, gritó Ruth. La niña agitó la mano en un gesto de desconsuelo. Su vientre estaba dilatado por el hijo de Malakai, y las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Malakai no se volvió.
marchaba con la espalda erguida. El maizal lo devoró. Ruth dio media vuelta sin dejar de llorar. Dentro de ella había germinado un odio secreto contra el maíz. Y a veces soñaba que caminaba por las hileras con una antorcha en cada mano, cuando empezaba la sequía de septiembre y los tallos estaban muertos y eran más combustibles. Pero también le temía al maíz. Allí en el campo, algo marchaba por la noche y veía todo, incluso los secretos ocultos en los corazones humanos. La penumbra se espesó para transformarse en noche. El maíz crujía y susurraba furtivamente alrededor de Gatlin. Estaba muy satisfecho. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Flipante, aterrador, pero un gran final. Estamos de acuerdo. Aunque en la película era un pelín diferente. A ver, la película está muy bien, pero es muy distinta. Tampoco es lo mismo el lenguaje literario que el cinematográfico. Totalmente de acuerdo. Yo prefiero el relato, pero es cierto que es muy injusto elegir. Yo estoy contigo, pequeño. Trauma. Pero llevas razón, es muy injusto. Bueno, chicos, ya hemos llegado. ¡Por fin! Habrá que preguntar si hay alguien. Menudo genio estás hecho, conejo. ¡Conejo y pipí! ¡Calla ya, Legión! ¡Un poco de respeto! ¿Hay alguien ahí? Es obvio que no. O eso parece. Pues vamos a ver si está abierto. ¿Y no será un poco peligroso? Demasiado tarde. ¿Quién osa perturbar mis dominios? Pero bueno, ¿se puede saber qué haces aquí, mocoso? Anda, vete por el camino, que tu padre y tu madre te estarán buscando. Nadie le habla así a nuestro líder. Arrodillaos ante Malacara. ¡Arrea! ¿Esto no os suena de algo? Somos los chicos de las palomitas de maíz. Ya está bien. Os voy a enderezar como está mandado. ¡Adoremos a nuestro Dios! ¿Están adorando un cubo de palomitas?
Eso es cosa mía. No. Está sucediendo. No, Legión, no. Se han comido a nuestro Dios. ¿Qué has hecho, Legión? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Nada? Pagaréis el sacrilegio con vuestra sangre. Mon Dieu, qué genio. ¡Corred! Menudo paso llevan esos mocosos. No puedo más. ¡Miau! Venga, que tenemos la carretera a 2 pasos. Sí, ya. A 2 pasos eternos. Lo vais a lamentar, inmundos. ¡Menudas niñates bringas! ¡No me cogeréis, soplagaitas! Vamos, corred más y dejaos de gaitas. Vamos, prima. Corre. Chupaos esa enanos repelentes. Venga, subid ya. Los plebechos escapan. ¡Hasta nunca, odiosos monstruitos! Se me ha quitado hasta el hambre con el susto. Con eso lo digo todo. Primo, ¿te encuentras bien? Que sí, pesado. Estoy bien. Yo solo me preocupa. Bueno, la verdad es que todos estamos un pelín agobiados, así que yo creo que es un buen momento de despedir el programa de hoy. Pero no sin antes enviar un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros y Ediciones Bernacchi. Y no nos olvidemos tampoco de enviar un saludo a nuestros oyentes de Alma en Radio, Glavesterio y Radio Trovador. Y no os olvidéis de recordarle a nuestro público que, además de suscribirse a nuestro programa, puede acceder a todos nuestros podcasts a través del multipodcast de Lux Ferry Audios. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos 2 Rombos y Cinesfera. Estamos en las mejores plataformas: Spreaker, Spotify, iBooks, Google Podcast y un largo etcétera. Cuando queráis y donde queráis. Y otra cosa muy importante. Recordad que nuestra convocatoria de Navidad sigue abierta hasta el 15 de noviembre. Sí, me habéis escuchado perfectamente, hasta el 15 de noviembre. Hasta entonces, podéis enviarnos vuestros relatos de terror navideño, recordad, navideño, a conexiónconlaluna@gmail.com con el asunto Navidad de Terror. Buscamos relatos o poemas de hasta 1000 palabras, así que poneos las pilas, que aún queda un poco. ¡Tengo hambre! ¡Otra vez no! Venga, Marilao. Para en ese bar de carretera que parece muy apetitoso. Y un pelín de asiento también. No. Sí, pero para nuestro fin nos vale. Ya voy. ¡Tengo hambre! ¿Ya se ha acabado? Sí, Legión. Ya está bien por hoy. Pues yo me he quedado con ganas de más. Sí, claro. Mucho más. Pues volvemos la semana que viene. Vosotros sí que me dais una semana de terror.